Dedos en garra. Vaya problema común de apariencia inocente y naturaleza terrible. Si estás en este vídeo probablemente es porque presentas dedos en garra y yo, Sergio Martínez, fisioterapeuta y especialista en rehabilitación de pie y tobillo, voy a explicarte por qué se producen y en qué situaciones estaría recomendado operarte. Bienvenido. Como decía, vamos a ver diferentes puntos para que al final de todo lleguemos a una conclusión sobre si debes o no operarte. Vamos a hablar sobre qué es esto de los dedos en garra para ver si realmente es lo que tú presentas. Por otro lado, qué es lo que los produce para pensar sobre cómo podemos llegar a una solución. Cuáles son los problemas que derivan de esta deformidad y cómo afecta sobre todo a tu calidad de vida. Esta es la clave para que decidamos si va a ser positivo o no ser intervenidos quirúrgicamente. Y es que, bueno, cuando hablamos de dedos en garra, por supuesto que tenemos que hablar de una deformidad. Los dedos no son así, sino que son realmente así. Y en todos los casos, esto está causado por un desequilibrio muscular. Veréis, el dedo que presenta garra digital presenta una falange proximal, es decir, la falange cercana orientada hacia arriba y las otras dos falanges más pequeñitas orientadas hacia abajo. ¿Y esto a qué se debe? Pues fundamentalmente hablaremos de un desequilibrio, como decía, muscular entre dos músculos. En primer lugar, el músculo pedio, que vamos a ver muy pronto aquí en la zona de ejercicio cómo actúa, va a tirar de esta falange hacia arriba. Y por otra parte, un músculo que está en la planta del pie, que es el flexor común de los dedos, tirará de la punta del dedo hacia abajo. Esto es una ilustración y a continuación vamos a recrear en un pie real cómo es que tiene lugar esta deformidad a causa del desequilibrio entre los músculos. Vamos a ver mi pie derecho. ¿Cómo presenta una estructura? Bueno, pues con unos dedos perfectamente estirados, ¿verdad? Fijaos, hablamos de que el músculo pedio va a tener la capacidad de ascender hacia arriba los dedos, pero estos no son dedos en garra, estos son dedos elevados. Por otra parte encontraremos que existe un músculo en la planta del pie, en la planta de los dedos, que va a tirar hacia abajo. Y ahora sí, lo que hemos creado en este punto es un dedo en garra, que si nos fijamos presenta los nudillos mucho más altos que un pie normal y también presenta una característica que es que la punta de los dedos está impactando contra el suelo en lugar de la yema de los dedos, que es lo que debería de apoyar en el suelo. Sobre esto último, sobre el apoyo que presenta la punta de los dedos contra el suelo, tenemos que pensar en qué forma tiene nuestros dedos. Tiene una forma picuda. ¿Será bueno que ese pico esté constantemente estrellado contra el suelo, contra la piel? Pues como veréis, esto tiene algunas consecuencias. Y es que fundamentalmente podemos hablar de tres problemas derivados de la garra digital, de los dedos en garra. Cuando hablamos de distrofias ungueales hablaremos de deformidades de las uñas, engrosamientos, cambios de color en las uñas, porque como decía, si el dedo constantemente se encuentra en apoyo contra la superficie del suelo, lo que va a ocurrir es que va a sufrir la uña, cambiará de color, cambiará de grosor y muchas veces podrá ser diagnosticado de hongos en las uñas, cuando en realidad lo único que existe es una distrofia mecánica. Créeme que si presentas garra digital y una alteración en las uñas, casi seguro que no tienes hongos en las mismas. Por otra parte, ¿qué es esto de la hiperkeratosis? La hiperkeratosis no es más que la dureza, los callos que nos aparecen en la piel, esa textura rugosa que muchas veces puede dar lugar a dolor y que aparece tanto en el dorso de los dedos por la fricción con el calzado como en la punta de los dedos por el apoyo contra el suelo. Y esto puede ser un problema muy grave porque creedme que demasiados pacientes tengo en la consulta que vienen mensualmente con mucho dolor asociado a las durezas que tienen en los dedos. Y por último tenemos que hablar de la más que temida metatarsalgia, que es un dolor que encontramos en las almohadillas de los dedos, en el metatarso, en esa región que tenemos en la planta y delante y que puede ser, por desgracia, altamente invalidante. Bueno, entonces la pregunta que deberíamos de hacernos es ¿cómo afectan los dedos en garra a tu calidad de vida? ¿Presentas una metatarsalgia muy dolorosa?
¿Presentas hiperkeratosis, durezas, callos dolorosos en el dorso de los dedos o en la punta de los dedos? ¿Tienes alguna de estas alteraciones que te está restando calidad de vida? ¿Y qué es esto de la calidad de vida? Piensa en lo siguiente. ¿Presentas asociado al dedo en garra dolor? Sobre todo hablaríamos de dolor diario. ¿Presentas algún tipo de dolor nocturno que comúnmente tiene que ver con la afectación de la metatarsalgia y que está empeorando tu calidad del sueño? Porque vaya, si esto es un problema grave. Y aquí deberíamos empezar a hablar de tratamientos mucho más que necesarios. Por otra parte, el dolor en tu pie está causando una pérdida de autonomía. Siendo claros, cuando vas a planificar alguna actividad, ¿llegas a pensar en quedarte en casa por el dolor que presentas en los pies? Si este es tu caso, realmente existe un gran impacto en tu calidad de vida. Por otra parte, ¿cuál es la limitación que presentas en tus pies en el uso del calzado y a causa de la garra de los dedos? Porque muchísimas personas, sobre todo mujeres, no pueden utilizar calzado estrecho y esto, bueno, pues a nivel estético y psicológico supone un impacto también en la calidad de vida. Y por último, pensemos, ¿por qué no decirlo en el impacto económico? ¿Cuántas veces al mes estás visitando al podólogo para quitar esas durezas? ¿Cuánto tienes que gastar en calzado para no hacerte daño? ¿Cuántas visitas médicas llevas ya acumuladas de pago al traumatólogo? Si cualquiera de estos factores supone un problema grave para ti o presentas varios de ellos, pues tendría mucho sentido que fueras planteando una posible intervención quirúrgica. Sin embargo, hay algo que tenemos que hablar y tengo que ser muy claro contigo, y es que las intervenciones quirúrgicas y mucho más en los pies presentan mucho riesgo de complicaciones. Es posible que te solucionen un problema para causarte otro. Y esto no tiene nada que ver con que el cirujano te intervenga mal, tiene que ver con que el pie es una zona de carga y que las cosas pues no salen como uno querría porque está sometida a demasiada deformidad y a demasiada carga del suelo. Entonces piensa siempre antes de operarte si existen otras posibilidades que puedan solucionar tus problemas. La operación de los dedos en garra se puede plantear pues fundamentalmente cuando se cumplan estos 3 puntos. Y es que, en efecto, la deformidad conlleva una pérdida en la calidad de vida según los factores que hemos comentado antes. Cuando exista un agotamiento de las posibilidades de tratamiento conservador, por favor, antes de operarte, plantea el ejercicio terapéutico, plantea el uso de plantillas, plantea la visita a un fisioterapeuta, a un podólogo y no vayas directamente al quirófano. Y sobre todo, plantea la cirugía si y solo si el cirujano indica un pronóstico favorable. Porque créeme que ningún cirujano por capricho se va a negar a operarte. Simplemente él quiere lo mejor para ti y si no ve un buen pronóstico, lo normal es que se niegue a la operación y esto es por algo. Y aunque bueno, esto es un tema difícil que tiene que verse de forma individualizada en cada caso, espero que con esta serie de tips haya podido ayudar a que tomes una buena decisión sobre el futuro de tus pies con garras en los deditos. Si es así, por favor, déjame tu comentario. Nosotros aquí en Fisio Online te escuchamos y te contestamos. Mientras tanto, espero que sigas disfrutando de futuros vídeos. Nos vemos. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a tu canal de Fisio Online.